Muy buenos días. Estamos aquí listos para meditar en la palabra de Dios. Hoy es el último domingo del mes y el último domingo del año. Todavía tenemos esta sensación de la frescura de la Navidad y en esta mañana vamos a meditar en una de las profecías acerca de la Navidad. Y bueno, ya sería la cuarta reflexión que estaremos haciendo en este tenor de las profecías, aclarando que cuando su servidor toca un tema de profecías, jamás lo hago en un tono así como espectacular y para llamar la atención. No, no debe de ser así. De hecho, la palabra de Dios no debe de ser abordada en ningún tema con esa intención. No, simplemente rescatar lo que dice la palabra de Dios respecto de un asunto y exponerlo, aplicarlo y de esta manera traer bendición a las vidas. Así es que, mis queridos oyentes, cuando ustedes ven este título ahí en Facebook, pues pudieran tener expectativas muy altas respecto de el tema por llevar esta palabra allí de profecía. Pero profecía simplemente pues es un mensaje y el mensaje puede ser contemporáneo o puede ser hacia el futuro. Y nosotros tenemos ya pensado o acuñado en nuestra mente cuando oímos profecía, pues se refiere al futuro. Y en ese sentido sí lo vamos a utilizar. Es decir, el momento en el que se promulgó esta profecía antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo y que vamos a ir a Isaías capítulo 9 y estamos hablando entre 750 y 800 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles para quienes tuvieran alguna duda respecto de las profecías, porque no falta por ahí algún escritor que dice, bueno, estas profecías se escribieron ya cuando Jesús había nacido para hacer coincidir los eventos. La realidad es que cuando alguien hace este tipo de declaraciones, aparte de exhibir su oposición a las escrituras, su no querer creer, su rechazo, pues también manifiesta cierta ignorancia al respecto porque no sabe del proceso de la formación de las escrituras. Y quiero dar un dato así rápido para dar tranquilidad a quienes pudieran pensar así e inclusive invitarlos a que leyeran la palabra de Dios ya con un deseo, con un anhelo de traer algo a su corazón, a su vida, porque la palabra de Dios es verdad. Muy bien. Isaías existió por allá en esos años del reinado de Usías, de Acaz, y bueno, de Ezequías, y todavía antes Urías, que fue un rey muy ingenioso, y él es el que promulgó esta profecía. Sin embargo, alguien podría decir, es muy fácil atribuirle a un personaje de tiempo antiguo una profecía que se escribe inclusive en nuestros tiempos podría hacerse. Y es cierto quien piense eso, porque ha habido escritos apócrifos que se le han querido atribuir a un personaje del pasado. Entonces, en ese sentido, es cierto y debemos tener mucho cuidado. Sin embargo, el libro de Isaías y todo el Antiguo Testamento fue completamente traducido al griego antes del año 250 antes de Cristo. Y desde entonces, estos documentos permanecen sin cambio. Entonces, está este dato muy importante que 250 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, porque solamente existía el Antiguo Testamento, fue traducido al griego para que los judíos que ya habían perdido el habla materna, el hebreo, pudieran tener
acceso a las escrituras, puesto que cuando los griegos conquistaron y dominaron el mundo, pues ellos enseñaron su lengua griega y muchos, no solamente judíos, sino de otros pueblos que hablaban otras lenguas, pues se les hizo más sencillo y atractivo a las nuevas generaciones adoptar el idioma griego. Y ese es el idioma que permeaba cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este dato pienso que debe ser interesante para los que ya creemos y para los que no creen, para que abran su corazón, su mente, lo dispongan con una intención de traer enseñanza de la palabra de Dios a sus vidas y crean, porque el creer, eso es lo que derriba muchas barreras intelectuales, culturales, de formación, lo que son también barreras tradicionales y todo esto. Pues entonces, vamos a Isaías capítulo 9 y allí el pasaje, aunque ya lo leímos en la reunión previa que tenemos por Zoom, pues su servidor dará lectura. Este pasaje lo vamos a percibir como dividido en dos partes, solamente del 1 al 7 es en el que estaremos meditando. Entonces, estaremos en dos partes dividiendo el pasaje. La primera de las partes tendrá por ahí una mezcla subsecuente y consecuente de alternación también en dos partes. Eso lo estaremos viendo ya en la explicación. Tenemos esta lectura entonces que dice de la siguiente manera, en la versión 2015, editorial Mundo Hispano de la Reina Valera. Dice así: sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín, porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Hoy vamos a tener esta meditación hermosa y muy aplicable a nuestras vidas, en lo personal, en nuestro tiempo también que vivimos. Comienza el pasaje y bueno, hablaba de estas dos divisiones, del 1 al 5, vamos a tener la primera y la segunda del 6 al 7. Del 1 al 5 está describiéndose una situación alterna de angustia, por un lado, pero también luego un mensaje de esperanza, de obscuridad, pero también un mensaje de luminosidad. Y así va alternando este texto, si ustedes lo pueden observar, y de esta manera captar lo que aquí se está leyendo. En general, podemos decir que este texto entonces hace hincapié
en una situación incómoda, una situación trágica que está viviendo un país, en este caso específicamente, pues todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, tanto Judá como Israel, que están cautivos, están esclavizados, y vivir pues así, eso es algo de veras muy terrible. Pero no solamente eso, pues muchas calamidades que se dejaron venir porque el Señor lo hizo. Él castigó a su pueblo por andar en idolatría, por andar rindiendo culto a imágenes. Ese fue el castigo que el Señor hizo. Y quiero decirles que eso sigue vigente. Al Señor no le agrada que se le rindan culto a imágenes, a esculturas hechas por manos de hombres. Y todo esto trae fatales consecuencias sobre los pueblos y sobre las personas. Necesitamos otra vez recapacitar sobre lo que Dios ya mandó allá en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, en el segundo de los mandamientos, que dijo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclines a ellas, ni las honres, porque yo soy tu Dios. Entonces, esto hay que rescatarse, hay que volver a las escrituras otra vez. Entonces, nuestras tradiciones y nuestras costumbres pueden estar contaminadas de hábitos que a Dios no le agradan. Este pueblo escogido era monoteísta, solo a Dios adoraba, pero en algún momento se desvió y empezó a adorar también imágenes. Y a pesar de que Dios le levantó profetas y profetas que les decían que se apartaran de esto, no hicieron caso. Y el Señor entonces los castigaría. Aquí hay un cuadro pues que viene desde el capítulo 8 y todavía más atrás, que ya vimos el capítulo 7, 14 específicamente, esa profecía, y en el 8 también mencionamos el nombre de Isaías, de Maher Salal Hasbaz, que sería por señal, y otro de los hijos de Isaías también serían por señal para el pueblo de Dios, con la intención de que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a él. Pero no lo hicieron, y entonces fueron castigados. Y hay una descripción en el capítulo 8, a partir del 9 hasta el 22, donde pues la situación del pueblo de Israel estaba muy mal. Entonces, allá el Señor, tocando este tema que les mencionaba, de lo que no le gusta de la idolatría, quiero llamar su atención a lo que dicen los versículos 17 del capítulo 8 en adelante. Dice así: aguardaré pues al Señor, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob. En él esperaré. Esta es una convicción personal que uno puede hacer. Yo esperaré en él, aunque haya volteado su rostro respecto de algún pueblo o de mi familia o de algún amigo, yo voy a esperar en él. He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado somos señales y prodigios en Israel. Es Isaías el que está hablando, y de sus hijos que Dios le dio, de parte del Señor de los ejércitos, quien habita en el monte Sión. Y dice el versículo 19: y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran al hablar, respondan, ¿acaso no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos a favor de los vivos? A la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios.
alzarán la vista y mirarán a la tierra, y he allí tribulación y oscuridad de angustia, y serán arrojados a las tinieblas. Este es el texto que precede al que recién leímos, que es objeto de la meditación. Dios sigue ejecutando juicios sobre la humanidad, sobre naciones, sobre ciudades, sobre colonias, sobre personas, sobre familias también. Él sigue haciéndolo. Por favor, no se engañen si ustedes piensan que Dios no castiga, y no los engañen cuando alguien les diga que Dios no castiga, que Dios es puro amor y solo amor. No se engañen. Volteen a ver alrededor y en vez de reclamarle a Dios, porque Él está detrás de todo, claro, pero no le vamos a reclamar. Le vamos a decir: Señor, cesa, por favor, perdónanos. Nos arrepentimos de haberte fallado, de haberte dado la espalda, de rechazarte. Perdónanos. Perdónanos por andarnos inclinando ante dioses que no son Dios. Perdónanos. Perdónanos. Y vamos a quitar de nosotros, de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra mente, esta fe equivocada. Perdónanos por andar consultando a adivinos y a agoreros, como dice aquí el pasaje. Perdónanos. Mejor venir y consultarte a ti. Y sabemos que la mejor manera de consultar a Dios es leyendo su palabra. Ahí encontramos el consejo de Dios. Ahí lo consultamos. Y en la oración nosotros lo buscamos para expresarle nuestros agradecimientos y nuestras peticiones. Lo buscamos también, pero lo buscamos en oración, en otra línea. Por medio de la oración nosotros le hablamos a Dios, y por medio de la lectura de la palabra Dios nos habla a nosotros. Entonces, esto es lo que hemos de hacer. Por otro lado, Dios tiene misericordia, castiga, y después de que castiga, Él puede levantar el castigo. Y de esto es de lo que está hablando aquí, desde los versículos 1 al 5. En esa alternancia, no voy a irme deteniendo versículo por versículo, solamente mencionaré algunas cosas que ahí menciona. El texto dice, por ejemplo, angustia, la que estaba en angustia, dice el versículo 1, y en humillación, porque habla de la tierra de Zabulón y de Neftalí, dice que más adelante habrá gloria. Gloria a Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles, el lugar donde el Señor Jesucristo mayormente fungió en su ministerio. Esa zona, esa área fue la más visitada por nuestro Señor. Fue la más socorrida por Jesús. La tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, toda esa zona es donde nuestro Señor Jesús anduvo. Y Capernaum está dentro de esa zona. Capernaum fue el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Así es que ahí resplandeció, en esa área. Y aquí está profetizado que vendría un día en que esa zona habitada en tinieblas, en oscuridad, ahí iría a resplandecer. Hemos de pensar en nuestro país. ¿Qué partes de nuestra ciudad, qué partes de nuestro país están tan sumidas en el pecado, en la oscuridad, en ese castigo de Dios? Oremos por ellos. Y si hay oportunidad de ir allí y llevarles este mensaje de esperanza, hay que llevárselos, porque allí es donde la luz ha de resplandecer. No menospreciemos a los que están bajo el castigo de Dios. Hay por ahí una enseñanza equivocada que una vez oí y dije sí, y decía así: si tú ves a alguien que está en extrema pobreza, es porque Dios así lo quiere tener. Y tú no vayas a intervenir allí porque estarás contra los planes de Dios. Aléjense
de este tipo de razonamientos que no tienen fundamento bíblico. Si tú ves a un necesitado, es porque Dios así lo quiere tener. No te metas, porque entonces estarás contra Dios. Eso no es bíblico. Eso lo que hace es fomentar la dureza del corazón de las personas para no ayudar al prójimo. Nosotros somos llamados a atender al necesitado, sea en su necesidad material, en su necesidad moral, en su necesidad física, en su necesidad espiritual. Somos llamados a tenderle la mano. Si Dios lo tiene así, eso es un asunto entre Dios y ellos. Pero nosotros no es cierto que interferimos o que estamos contra Dios cuando hacemos aquello. No, Dios nos llama a ser bendición alrededor y la situación espiritual de ellos ojalá y se arregle. Por eso llevamos el mensaje de salvación para que volteen a ver a Jesús y puedan salir también de la oscuridad espiritual. Pero allí hay malos manejos, especialmente en el tema de los que proclaman mucho la prosperidad y estas cosas, porque la prosperidad la quieren ellos. Entonces dicen, no, de que le vayas a llevar un regalo o un presente a un necesitado, mejor tráelo aquí, ¿verdad? Aquí. Si tú lo traes aquí, aquí Dios te va a bendecir. Y eso es lo que manejan estos mercaderes de la fe y enriquecedores también por causa de esta mala enseñanza de la Escritura. No hagan caso. El corazón generoso, dice la Escritura, siempre el Señor será bendecido. Del Señor será bendecido. Así es que está allí esa alternancia, el 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿verdad? Tinieblas y luego luz. A los que habitaban en sombra de muerte, habla de muerte y luego luz otra vez, ¿verdad? Entonces esa alternancia de situación mala, negativa, pero luego la esperanza, ese mensaje de esperanza. Y en el verso 3 viene ese aumento de alegría y de gente que rebosa como cuando se reparten el botín, dice el versículo 3, así termina y luego ligado con el 4, aquí yo voy a detenerme en el 4 porque quiero hacer una mención interesante que está en el Antiguo Testamento, porque aquí hace referencia a Madián. Dice, porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba y continúa. Vamos a ver, ¿de qué trata el yugo de Madián? Voy a permitirme cambiar, perdón, el día de Madián. Voy a permitirme cambiar la expresión por el día de los 300. Y lo hago intencionalmente porque hay una película muy famosa que salió hace tiempo, el de los 300, el de los espartanos, estos valientes que ahí narra la película. Bueno, no sé si se inspiraron en las escrituras para este título de los 300, pero los 300 existieron antes que la guerra de las Termópilas. Entonces, está aquí en el libro de los jueces esa historia de los 300 y fue ese en el día de Madián. Vamos a Jueces capítulo 7, porque esta es una enseñanza hermosa que queremos tener ahora aquí. Y claro que pensando en la película de los 300 nos será más fácil relacionarla con la escritura. Acá en el capítulo 7 de Jueces y capítulo 8, bueno, pues es mucho el texto para leer. Yo invito a que lo lean ya en casa, tranquilamente, inclusive no solamente el 7, sino desde el 6, todo el capítulo 6, 7, 8, y lo disfruten. Voy a hacer un resumen rápido de lo que aquí sucedió en estos capítulos. En el 6, Gedeón es llamado a libertar al pueblo de Israel y bueno, Gedeón se resiste y pide señal al Señor. La famosa señal del vellón.
y le dice, le pide Gedeón a Dios señal. Y entonces, en la primera de las señales, pues él va a pedir que llueva alrededor de... El vellón es un pedazo de piel, ¿verdad? Un pedazo de piel que se puso allí en el patio. Y él le dijo, bueno, Señor, si tú vas a estar conmigo, quiero estar seguro. Si tú me vas a dar la victoria cuando vaya a guerrear, quiero estar seguro. Y entonces él le va a pedir esta señal. Déjenme ir a Jueces para estar allí en el pasaje y de esta manera estar en justo sin alterarlo. Entonces dice el versículo 36 del 6, del capítulo 6. Pero Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Este era un vellón de lana, era una tela. Si el rocío está solo en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, cuando se levantó muy de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una taza llena de agua, y alrededor estaba seco, ¿verdad? Entonces, pero no se quedó contento o convencido Gedeón, y ahora le pide, no se encienda tu ira contra mí, permite que hable una vez más, solo probaré una vez más con el vellón. Por favor, que solo el vellón quede seco y que el rocío esté sobre todo el suelo. Y Dios lo hizo así aquella noche. Sucedió que solo el vellón quedó seco y que el rocío estuvo sobre todo el suelo. Esta fue una petición de Gedeón y bueno, hasta hay un grupo de Gedeones que reparten en Nuevos Testamentos, quizá inspirados en este personaje. Pero este Gedeón por estas peticiones que hizo, es como una especie de ejemplo o tipo de persona con el que nos identificamos muchos que a veces no somos tan fáciles de convencer de parte de Dios hacia dónde hemos de ir. Y entonces le pedimos al Señor más de una señal. Y es lo que hizo Gedeón. Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, pues le concedió la segunda señal y entonces sí, ya Gedeón convencido, armó un ejército de 32,000 hombres para combatir a los enemigos. Y el Señor le diría, oye, son muchísimos estos, muchos, son muchos. No quiero que vayan todos a la guerra porque van a decir que ustedes con su poder fueron librados. Entonces, sepárame de todo este montón a aquellos que tengan miedo de ir a la guerra, aquellos que les tiemblen las corvas. Diles de una vez, diles que los que tengan miedo, que se retiren de aquí. Y se retiraron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Dónde está esto? Bueno, ahí ya en el capítulo 7, versículo 3. Quedaron 10,000. Y todavía el Señor le diría, oye, son muchos, 10,000. Yo te voy a decir cómo selecciones ahora a los que han de ir. Y les dijo, cuando lleguen al río, los que laman o beban agua, como lo hace el perro, esos se quedan. Y los que se arrodillen para beber, esos fuera. Y entonces Gedeón puso atención y los que lamieron como perro el agua, esos se quedaron y fueron 300. Esos fueron los 300. Entonces el Señor dijo, quédate con estos 300. Solo con esos. Con esos vamos a combatir a este ejército numeroso que viene contra ti. Esta es la historia de los 300.
Y a diferencia de los 300 de la película, pues aquellos perdieron y estos no. Estos ganaron porque Dios estaba con ellos. Más adelante vamos a ver en este capítulo 7, ustedes léanlo con calma allá, esta historia fascinante de los 300, que en el capítulo 7 comienza en algunas Biblias ya con este título de los 300. Pero, ¿qué sucedió? Que ese día de Madián, o sea, cuando se combatieron a los madianitas, el día de Madián, Dios les dio la victoria. Ni siquiera estos 300 tuvieron que empuñar espada al principio. A los 300 se les dio la instrucción que en una mano, es decir, que llevaran cántaros con teas adentro de noche, y para que no se vieran las teas, ¿verdad? Entonces las metieron en un cántaro y llegaron al campamento de los enemigos. Allí se les dio instrucciones que rompieran el cántaro. Pero además del cántaro llevaran una corneta también, una trompeta. Entonces, al romper el cántaro, sacaron las antorchas y empezaron a tocar sus trompetas. Es decir, con una mano tenían la antorcha y en la otra mano tenían una trompeta para ir tocando. Entonces, ¿dónde estaban las espadas? ¿En qué mano? Pues no estaban en las manos. Sí las llevaban, pero las llevaban al cinto. Entonces, el Señor dio esas instrucciones de modo que los 300 no tuvieron que desenvainar en espada en el primer enfrentamiento. Con los gritos de los 300 que dijeron por Gedeón y por Dios, por el Señor, estos se confundieron, se espantaron, se asustaron al oír los gritos y al ver la luminosidad alrededor, y Dios obró en el campamento, y entonces entre ellos se empezaron a matar en esa confusión. La mortandad más grande no la provocaron los 300, sino fue Dios. Y al decir acá en Isaías que será como en el día de Madián, está haciendo referencia a esto. Ustedes no van a tener que hacer nada. Nada. Yo lo voy a hacer. El celo del Señor hará esto. Así termina el versículo 5 el versículo 7 que estamos aquí leyendo ya de Isaías, a donde nos regresamos. El celo del Señor hará esto. Sí, Dios lo haría. El ser humano no tendría que levantar un dedo para ganar la victoria. Y es que el plan de Dios viene allí en el versículo 6. ¿Cuál era el plan de Dios? Para que la que estaba en angustia y en tinieblas pudiera tener paz y pudiera tener luz, pudiera tener gloria. ¿Quién? ¿O cómo era ese plan de Dios? El plan era este. Versículo 6. Enviar a un niño. Enviar a un niño. Y esta es la Navidad que nosotros festejamos. Enviar a un niño en una fecha determinada a nacer. Y después sabríamos que sería en Belén. También profetizado en Belén. Allá Miqueas habla y dice, tú Belén, no eres la más pequeña de las aldeas, porque de ti saldrá el guiador de mi pueblo. Este niño nacería. Y es lo que festejamos también ahora en Navidad. Esa promesa de Dios de librar al que está en angustia, al que está en tinieblas, mediante la llegada de el Mesías, la llegada de este niño. Dice el pasaje, algunas características respecto de este niño se van a mencionar aquí, y yo tengo aquí también unas referencias para que ustedes puedan, si quieren, tomar nota de ellas, aunque no las vamos a leer por abreviar tiempo. Pero respecto del niño, dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Un hijo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nos fue dado. El Hijo de Dios nació y nos fue dado.
Y como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Un Hijo nos es dado, el Hijo de Dios, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Un Hijo nos es dado. Y luego habla de ese dominio sobre su hombro, que era una especie de insignia que se ponía en el hombro para identificar quién mandaba. Y bueno, el Señor Jesús, el hombro o la insignia que llevaría para salvarnos sería un madero a cuestas. Eso es lo que él llevaría sobre su hombro. Y de esta manera nosotros podemos identificar a este prometido. Pero no nos lo imaginábamos así, nos lo imaginábamos con esos adornos espectaculares que usan los militares, los cadetes, los marinos, y que hablan de sus rangos, y se ven muy bien esos uniformes, pero el uniforme de nuestro Señor Jesucristo sería una corona de espinas en su cabeza, un manto ensangrentado por tantos azotes y una cruz cargando a cuestas por nuestros pecados, por amor a nosotros, el principado sobre su hombro. Y algunas Biblias ponen por separado admirable, pero parece que son dos palabras juntas, admirable consejero, porque las otras dos también se componen así: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces sí, todo apunta a que es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Salmo 16:7 habla de ese consejero que es Dios. Dios fuerte, y es una declaración también de quién sería ese Mesías. Ese Mesías es Dios mismo, es Dios fuerte, que también es mencionado en el 10:21 y en Tito 2:13, cuando hace una declaración enfática de que este es el verdadero Dios, refiriéndose a Jesucristo. Tito 2:13, y creo que este pasaje vale la pena traerlo aquí a la lectura en este momento, porque es una declaración respecto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y que también está profetizado acá en Isaías. Se le está llamando Dios fuerte, así como también se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice aquí el texto: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. El gran Dios, el fuerte Dios y Salvador nuestro Jesucristo. También el pasaje menciona al Padre eterno. Sí, porque Jesús viene siendo el Padre espiritual de todos aquellos que creemos en Él. Él es nuestro Padre eterno, y que Juan 10:30 dice en palabras de Jesús: el Padre y yo uno somos. De modo que en esta declaración de Jesús podemos identificar también este anuncio profético acerca de quién sería el Cristo. El Cristo sería ese Padre eterno. Y en Juan 14:9 también hace mención: príncipe de paz. Lucas 2:14, y por cierto Efesios 2:14 también hacen una mención al respecto. En Lucas 2:14, pues es un pasaje que ya en algún momento lo vimos, pero es el cántico celestial, ese cántico de las multitudes de las huestes celestiales
que narra el versículo 13, ¿no? Gloria, y luego el 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz, ¿por qué? Porque el Cristo ha nacido, porque el Cristo nació y porque Él es ese príncipe de paz. Él no vino a pelear, Él no vino a derramar sangre, no, Él vino, es decir, a derramar sangre de gente, de personas, vino a derramar su propia sangre en vez de derramar sangre ajena. Su propia sangre la derramó. Y de esta manera encontramos identificado el plan de Dios para sacar a quien está en angustia, en obscuridad. El pasaje más adelante en el versículo 7, volviendo a Isaías, dice así: lo dilatado de su dominio y la paz, otra vez, no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. Porque, bueno, Dios le había prometido a David esto y Jesús, humanamente hablando, sería descendiente de David para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. Ahí sí habrá derecho y ahí sí hay justicia en el Señor. No la justicia terrena, porque la justicia terrena es imperfecta. No existe ningún pueblo, ninguna nación que pueda decir estos tienen injusticia cero. No, no existe eso. El único que tiene injusticia cero es ese Mesías, ese Jesús que un día vino a nacer aquí entre los hombres y que daría su vida por nosotros. A él festejamos otra vez, al Jesús adulto, no al niño. Del niño solamente traemos ese recuerdo de que Jesús fue niño, que él nació un día, pero no celebramos a Jesús niño, ni al niño Dios, ni cosas así. Celebramos al adulto que dio su vida por nosotros para poder salir de la oscuridad, de la angustia. Y aquí terminamos con una reflexión final para aplicarla. ¿Qué cosa es lo que le aflige? ¿Qué cosa es lo que le angustia a usted en este momento? Ciertamente la pandemia que vivimos puede traer conatos de angustia, de aflicción y sentirse como en la oscuridad al no poder salir libremente a la calle y reunirse con sus seres queridos. Pues toda esta angustia que sí se presenta y que tiene su valor, el ser humano, no se compara, de ninguna manera se compara con vivir bajo la sombra del pecado, con vivir en la angustia de la pecaminosidad, en la angustia de vivir sin Dios, lejos de Él, sin esperanza, como aquí el pasaje quiere anunciar, sin luz, viviendo en las tinieblas. De modo que yo le invito a que si no ha llegado a rendir su vida a Cristo Jesús, si no ha llegado a creer en Cristo, no lo imagine como bebé, no, imagínelo como ese ser entronizado que está a la diestra del Padre y reina. A Él es al que rendimos nuestra vida. Inclusive ni siquiera lo imagine en la cruz. Ese es un pensamiento rápido que hay que pasarlo. En la cruz dio su vida por mí. Muy bien, ahí demostró su amor por mí, pero no se quedó allí. Él reina, Él vive y Él está esperando que usted se arrepienta de sus pecados, que usted decida dejar esa vida de obscuridad y de tinieblas por la que transita en zozobra continua. Ya ríndase, ya no viva allí. Salga de esa cloaca espiritual y venga a Jesús. Él le quiere iluminar, le quiere dar luz, le quiere dar una nueva vida. Que esta sea buena oportunidad en esta Navidad para llegar a Él. Y los que ya hemos rendido nuestra vida a Jesús, pues las angustias que pueden venir a nuestra mente, a nuestro corazón,
Hemos de llevarlas a Él. Y Él se encarga de todo esto. Y nos da paz. Y nos da tranquilidad. Y vuelve a llegar una angustia, volvemos a ir a Él y nos la vuelve a quitar. Y así estamos. Porque es cierto que nuestro ser humano puede ser atribulado por distintas causas. Pero ahí está el Señor, que Él es nuestra luz y es nuestra salvación. Y podamos disfrutar de la vida, sea que estemos encerrados, o sea que tengamos que ir forzosamente a trabajar o alguna cosa. Bueno, a disfrutar de la vida en Cristo Jesús, de una nueva vida que no se compara con una vida lejos de Él. Que Dios nos bendiga y seguiremos meditando en otros temas de Navidad todavía en estos días. Nos espera todavía el día miércoles y con la bendición de Dios, aquí nos vemos.